Muy buenas muchachos, justamente vengo de hacer 40 dominadas o así, llevando la carne al fallo, matando la carne, obedeciendo al espíritu, y eso es lo que estoy haciendo aquí grabando este video. Justamente después de terminar me vino así de una el mensaje que tenía que transmitir, así que aquí estamos grabando este video para YouTube y nada, let's go. Quiero hablar sobre por qué es tan importante llevar la carne a destrozarla. Con la carne me refiero al cuerpo, a nuestra humanidad. ¿Por qué todo el tiempo? ¿Por qué me levanto a las 5 de la mañana? ¿Por qué voy al gimnasio? ¿Por qué meto 2 rounds al día a veces? ¿Por qué siempre busco hacer todo lo que mate la carne? Entonces voy a hablar sobre eso. En el libro de Mateo nos cuenta el momento en el que Juan el Bautista estaba aprisionado en la cárcel y en un punto él llegó a dudar de si Jesús era o no el Mesías que Dios les había prometido. ¿Por qué? Para el pueblo de Israel, el Mesías tenía que ser un Mesías que iba a venir con un ejército, con armas, para liberarlos. ¿Qué pasa? Que viene Jesús, viene siendo todo lo contrario. No viene él a armar guerra, sino viene a armar paz. No viene con discursos de odio, sino viene con discursos de amor. Y Juan el Bautista, que ya para este momento en el que estaba aprisionado, él ya había compartido momentos con Jesús, ya había proclamado que Jesús era el que del cual él había estado hablando. Juan ya había bautizado a Jesús, Juan ya había presenciado el poder de Dios en Jesús. Y aún así llegó un punto en la prisión en el que él manda a alguien a preguntarle a Jesús que si él era el Mesías o estaban esperando a alguien más. Entonces aquí Jesús le responde diciendo que los cojos andan, los ciegos ven. Él le quiere transmitir este mensaje a Juan el Bautista. ¿Por qué? Esto es muy poderoso, ¿vale? Porque esto está en el Nuevo Testamento, pero Jesús está haciendo referencia a un versículo del Antiguo Testamento que está en Isaías. Entonces, ¿qué es lo que es tan poderoso en este momento? Vale, lo primero, Juan el Bautista es humano, ¿vale? Como cualquiera de nosotros, y su fe tambalea, ¿vale? Que su fe tambalee no quiere decir que no tenga fe. Es normal que en algunos momentos nuestra fe tambalee, y en esos momentos lo que tenemos que hacer es buscar a Jesús, hablar con Jesús, preguntarle a Jesús, qué es lo que hace Juan el Bautista y qué es lo que hace Jesús. Jesús no le va a decir, tú vas a salir de la prisión. Jesús no le dice, vas a quedar libre. Jesús lo que le dice es, estoy curando a los enfermos, tú dictamina por ti mismo si crees que soy el Mesías o no lo soy. Entonces Jesús le da un versículo que está en el libro de Isaías, porque realmente en nuestros momentos donde nuestra fe tambalea, lo único que tenemos que hacer es refugiarnos en la palabra. Cuando estemos en medio de las circunstancias, de los problemas, cuando nuestra fe se esté sacudiendo, cuando estemos pasando por medio de las tribulaciones, hay que refugiarnos en Jesús, y Jesús es la palabra. Y la palabra nos dará la fortaleza para atravesar cualquier circunstancia. Entonces, en el momento en que Juan estaba tambaleando, Jesús le da una palabra que estaba en el Antiguo Testamento para confortar su fe, porque Jesús sabía que Juan el Bautista no iba a salir de la prisión. Entonces Jesús no le va a decir, vas a salir de la prisión, no. Le va a decir, yo estoy contigo en ese momento, en esa circunstancia en la que estás, y te transmito mi poder, mi fuerza y mi seguridad de que yo soy el que soy. Jesús a través de la palabra. Entonces eso es lo que le dice Jesús. Y esto se puede aplicar perfectamente a nuestras vidas. Entonces, primeramente quería hablar de eso, y esto quería llevarlo específicamente a los puntos de nuestras vidas en los cuales dudamos, tenemos miedos, estamos atravesando por problemas, tribulaciones, y es ahí donde es tan importante que nosotros tengamos esa conexión y tengamos esa aprehensión, tengamos esa comprensión de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios está ahí para cada una de todas las situaciones que nosotros enfrentamos en nuestras vidas. Entonces, básicamente, Jesús le está queriendo decir a Juan el Bautista que él tiene que tener menos
de sus miedos, de sus pensamientos, menos confianza en lo que él está viendo y más confianza en Jesús, más confianza en la palabra. Entonces, menos de la carne, porque de la carne es de la cual vienen las dudas, los miedos, los temores, menos de la carne y más de la palabra, más del espíritu. Entonces, por eso es tan importante matar la carne, quitarse la comodidad de la vida, porque cuando la carne no está, el espíritu se manifiesta. Entonces, cuando la carne cesa, el espíritu crece, ¿ok? Entonces, por eso es tan importante refugiarse en la palabra y aprender que la carne no puede tener el control en nuestras vidas. Hay que quitarle el control, hay que quitarle el poder, quitándonos la comodidad, sometiéndonos a la presencia de Dios y dejando que el Espíritu realmente tome el control en cada área de nuestras vidas, ¿ok? Y eso me lleva al otro versículo que quiero compartir, que está en el libro de Santiago. Es el capítulo 4, versículo 7, y es muy poderoso es muy poderosa esta palabra. Y dice, primero dice, someteos al Señor, ¿vale? Que es lo que tenemos que hacer todos, absolutamente todos en nuestras vidas. Someteos al Señor. ¿Qué significa someteos al Señor? No es simplemente decir yo creo en Dios, no es simplemente creer en Dios y ya está. Someterse es obedecer, someterse es seguir fielmente y completamente a Dios. No simplemente es decir yo creo en Dios y estar viviendo una vida que es todo lo contrario a lo que Jesús nos enseñó. Someterse a Dios es someterse a vivir una vida que, aunque no es lo más cómodo y no es lo que más nos guste, es la vida que Dios tiene preparada para nosotros. Entonces, cuando dice someteos al Señor, realmente es ser discípulos de Jesús, realmente es seguir el camino que Él vino a enseñarnos cuando se hizo carne en este mundo. Entonces, someteos al Señor. Y luego dice, resistid al diablo y Él huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Esto es muy poderoso. Y bueno, cuando dice resistid al diablo, claramente está haciendo hincapié en resistir a las tentaciones, en resistir a las dudas, en resistir a los temores, en resistir cuando nuestra fe está tambaleando, en resistir porque en la palabra dice que el diablo está como león acechante, siempre está pendiente en qué momento puede atacar nuestros puntos débiles, atacarnos para que nuestra fe se destruya. El diablo siempre está presente en esos momentos. Pero la palabra dice resistid al diablo y él huirá de vosotros. La palabra no dice atacad al diablo. La palabra no dice defendeos contra el diablo. La palabra no dice, luchen contra el diablo. No dice explícitamente eso. Dice resistid al diablo y él huirá de vosotros. ¿Por qué? Porque el diablo ya está vencido. El diablo ya está vencido. El diablo lo único que hace es atacar a las personas que viven en ignorancia y no tienen la conciencia de que Jesús y que Dios ya venció al diablo hace mucho tiempo. Entonces el diablo no tiene poder. Ustedes no tienen que derrotar al diablo. Solo tienen que resistirlo, porque cuando él ve que una persona tiene la gracia de Dios, que cuando una persona está llena del Espíritu de Dios y tiene conocimiento de que el diablo no tiene poder, él huye. Porque el diablo no tiene poder. El diablo no tiene ningún poder. El diablo ya perdió hace mucho tiempo. Entonces, resistíos al diablo y él huirá de vosotros. Es un recordatorio de que en medio de las pruebas, en medio de las tentaciones, de los dolores, de las enfermedades, no hay que buscar luchar contra eso. Hay que refugiarse en la palabra, hay que someterse a Dios y el diablo va a huir, porque el diablo ya perdió hace mucho tiempo. Él solo quiere probar a ver si tú estás dudando, a ver si tú vas a ceder, a ver si tú no tienes el conocimiento de dónde viene tu poder. Y entonces, si tú estás en ignorancia, si tú no conoces la palabra, si tú no conoces el poder que tienes dentro, el diablo ataca. Pero si tú resistes al diablo, él va a huir. Y luego dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Esto se explica por sí mismo, pero bueno, cuando nosotros damos un paso hacia Dios, Él va a dar 2 pasos hacia nosotros. Acuérdense que siempre Dios está tocando a nuestras puertas, nosotros simplemente tenemos que abrir. Dios está detrás de cada problema, detrás de cada adversidad, queriéndonos enseñar, queriéndonos guiar con amor, con un propósito en nuestras vidas. Él disciplina al que ama. En el libro de Hebreos 12,
capítulo 12, versículo 23, 27, no lo recuerdo puntualmente. Lo que quiero decir es que la fe se tambalea para que lo nuevo pueda crecer, para que lo nuevo pueda surgir. Entonces, en algún punto de nuestras vidas vamos a tener que en muchos puntos de nuestras vidas vamos a tener que atravesar por situaciones en las cuales nuestra fe tambalea, en las cuales los problemas nos hacen tambalear, pero tenemos que recordar que es necesario que se sacuda para que crezca lo nuevo, para que aprendamos, para que mejoremos, porque de eso se trata la vida. Si tú tienes un campo, si tú tienes un cultivo de un montón de hectáreas, tú no vas a querer que todo el tiempo el clima esté en verano, porque tú necesitas que para que ese campo, esa cosecha crezca, tiene que llover, para que la cosecha germine, ¿no? Para que crezca, para que se nutra. Tú no puedes pretender que todo el tiempo, los 12 meses del año, el campo esté en verano, porque la lluvia es necesaria para que el alimento crezca. Entonces la lluvia siempre va a venir porque es necesaria para nutrirnos, es necesaria para crecer, es necesaria la lluvia, aunque no muchas veces nos guste, es necesaria. Así que eso es todo lo que quería compartir por hoy. Fortalezcanse en la palabra, destruyan la carne para que el espíritu pueda crecer en ustedes, porque cuando la duda viene, lo único que hay que hacer es destrozar la carne para que el espíritu pueda crecer y pueda controlar nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestras acciones y nuestras decisiones. Acérquense a la palabra, muchachos, que ahí están todas las respuestas. Let's go.